Gracias, hermanos. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Dios nos declara en su palabra de que todos nacemos muertos. Nacemos muertos. No podemos agradar a Dios, no podemos ni siquiera alabarle, no podemos servirle, no podemos ni siquiera estar en su santa presencia. Este es el gran problema del hombre, un problema que no logramos superar. Pero yo creo que todo ser humano puede soñar, puede imaginar un mundo diferente, ¿no? Podemos imaginar un mundo sin pecado, caminando con Dios, sin dolor, sin tristeza, sin frustración. Y nuestras almas anhelan esto, porque sabemos de que fuimos creados para algo mejor que el dolor. Fuimos creados para algo mejor que la muerte. Lo sabemos. Fuimos creados para labrar la tierra sin dolor, sin sudor. Fuimos creados para gobernar a los animales sin pelea y con gozo. Fuimos creados para disfrutar de las delicias que Dios ha creado, de hecho para disfrutar a Dios mismo. Pero hoy día toda la creación gime, toda la creación grita en exasperación porque sabemos de que nosotros hemos puesto un velo entre nosotros y Dios. Nosotros nos hemos alejado de todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que necesitamos y no podemos recuperar lo que hemos perdido. Toda la vida, consciente o inconscientemente, anhelamos que las cosas sean mejores porque realmente estamos cansados de este mundo que hemos roto. Y lo más curioso es de que en el momento que Dios abre el camino, quita el velo y nos invita a estar en su presencia, luego nos paramos en la puerta y nos da temor y no queremos entrar. La nueva tierra es algo desconocido, es futura. Mi manera de vivir, aunque no me gusta, por lo menos la conozco. Es familiar. Entonces mis amigos, mis pecados son muy bien conocidos para mí. Entonces cuando Dios abre un nuevo camino, me invita a dejar lo sucio, lo feo que soy, me invita a estar en su presencia, me da temor. Es como el niño que toda su vida sus papás le han hablado de Disneylandia y cómo se va a disfrutar allí. Y luego el día llega y llega ahí las puertas y se abren y le da temor de lo desconocido y no quiere entrar, está gritando ahí. Ustedes que han estado en Disneylandia a lo mejor lo han visto, un niño ahí haciendo un berrinche ahí frente a las puertas de Disneylandia. Así creo que era para algunos judíos. Todas sus vidas imaginando cómo sería tener la dicha de pasar por el velo y entrar en un lugar santísimo. Un privilegio que solamente una persona, el sumo sacerdote, pudo hacer una vez al año. Pero luego cuando Cristo muere y el velo se rompe de arriba a abajo y tenemos acceso al lugar santísimo, los judíos se aferran a lo viejo. Se aferran a lo conocido y no quieren dejar el judaísmo para entrar en las delicias del nuevo pacto. Y el autor de Hebreos les exhorta a venir. Y para nosotros también que ya hemos entrado, tiene un mensaje también, que es de que ya que somos sacerdotes y reyes y reinaremos en Cristo, ya que nos encontramos ahora dentro del lugar santísimo, pues nosotros también hay que trabajar, hay que servir y adorar a nuestro Dios. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, les pido que me acompañen en Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, donde veremos dos razones por las que debemos adorar a Dios. Dos razones por las que debemos adorar a Dios. Primero, porque el antiguo pacto mismo nos muestra la posibilidad de tener acceso a Dios. Y segundo, porque Cristo nos da ese acceso a adorar
a Dios. Vamos a leer el texto en secciones, comenzando solo con los primeros 5 versículos, donde primero el autor nos da una descripción del tabernáculo, hablándonos de esa posibilidad de servir a Dios. Parece que el autor quiere empezar con lo conocido, con términos conocidos del tabernáculo para los judíos. Entonces así dice la palabra de Dios en Hebreos 9, los primeros 5 versículos. Hebreos 9, 1. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca de pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así que empieza el autor dándonos una descripción del tabernáculo y vamos a ver si podemos volar un poquito por esa sección para no ponerles a dormir como lo hice en el primer servicio. Lo curioso es de que el autor mismo dice ahí en el versículo 5, pues no vamos a hablar de cada detalle. Pero es curioso porque cuando nosotros, que ahora Dios nos ha hecho sacerdotes, cuando escuchamos de las piezas del tabernáculo, como que prestamos atención, como que ahora por primera vez Dios nos va a explicar el significado y el simbolismo del tabernáculo. Ahí, ¿qué significa que el candelabro fue hecho de flores de almendro? ¿Y qué significa las dimensiones y el arca y esto? Y muchas veces somos demasiado curiosos, ¿no? Queremos saber esas cosas y Dios dice, no te lo voy a revelar, ¿no? Y a veces como que sentimos un poco decepcionados porque queremos saberlo y debemos contentarnos con lo que Dios nos dice, ¿no? Porque si Dios no nos revela algo es porque no lo necesitamos saber, ¿no? Este sagrado libro tiene todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así que si Dios no nos revela el significado de las dimensiones del tabernáculo, la respuesta es porque no necesitamos saber esas cosas. Sin embargo, menciona un par de piezas que están ahí dentro. Entonces vamos a por lo menos ver si podemos conocer lo que está ahí dentro. Vean ahí el versículo 2. Que dice que el tabernáculo está dispuesto de 2 partes. Una primera parte, el lugar santo, y luego una segunda parte, el lugar santísimo. Y primero nombra las cosas que están dentro de la primera parte. 3 cosas, el candelabro, la mesa y los panes, ¿no? Entonces veamos un poquito de lo que significa o qué son estas 3 cosas. Primero el candelabro. Éxodo 25 describe ese candelabro o candelero que da luz al lugar santo. Obviamente Dios no necesita luz, Él es luz. Tanto el día como la noche son iguales para Él. Pero los sacerdotes sí necesitaban luz para poder trabajar allí dentro del tabernáculo, para poner los panes, para llenar las cosas que tenían que hacer. Y pensando en el día de hoy, ya que nosotros somos sacerdotes, nos damos cuenta de que nosotros no necesitamos un candelabro, ya que Cristo es la luz del mundo, Dios es luz y tenemos acceso a Él en todo momento. Luego hay una mesa hecha de madera, cubierta de oro puro. La función de la mesa es simple, allí se pusieron los panes de proposición. Proposición significa presentación, simplemente era la presentación de los panes. En otras religiones, los sacerdotes paganos pusieron panes para que sus dioses los comieran. Esto es una tontería, Jehová no necesita comer. Y la escritura es clara en Levítico 24:9 que los panes eran para Aarón y sus hijos. O sea, de que ellos comieron el pan que estaban allí sobre la mesa.
Y otra vez nos damos cuenta de que ya que Jesucristo es el pan que descendió del cielo, nosotros que somos sacerdotes no necesitamos eso porque podemos comer continuamente del pan que es Jesucristo. Versículo 3, estamos avanzando. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. El segundo velo. Si podemos pensar en una tienda que es el tabernáculo, entonces el primer velo era, o sea, la tienda misma que dividía entre la gente y los sacerdotes que podían entrar dentro del tabernáculo. Pero aunque los sacerdotes tuvieran acceso al tabernáculo, no eran santos, así que no tenían acceso directo a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces hubo otro velo que dividía entre los sacerdotes y la presencia de Dios. Y allí solamente un hombre, el sumo sacerdote, podría entrar una vez al año, que estuvo entonces dentro de ese lugar santísimo, versículo 4. El cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, y luego describe lo que está dentro del arca. El incensario se refiere a ese altar donde los sacerdotes quemaban incienso, aunque técnicamente esta pieza quedaba frente al lugar santísimo y no dentro. Parece que el autor lo figura dentro porque lo que los sacerdotes hacían era quemar el incienso y llevarlo dentro del lugar santísimo. Y lo llevaban allí dentro del lugar santísimo donde estuvo el arca del pacto. El arca del pacto es tal vez la pieza donde hay más misticismo, más curiosidad en cuanto a la gente. De los tiempos tempranos, los judíos también lo vieron así como un talismán mágico. Recuerdan ahí en 1 Samuel 4 al 6 de que lo llevaron a la batalla y Dios tuvo que mostrarles de que el arca era una caja hecha de madera. No era algo así mágico, especial. Era en un signo especial cuando moraba en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo santificaba, pero no era especial en sí, ¿no? Pero dentro de ese arca Dios dejó 3 recordatorios para el pueblo de Israel: el maná, la vara de Aarón y luego las tablas del pacto, los 3 que servían como recordatorios para el pueblo de Israel. El maná, pues Dios dice explícitamente en Éxodo 16 de que servía al pueblo de Israel como un recordatorio. Ellos siempre quejándose de que Dios no nos da nada, tenemos sed, tenemos hambre, nunca nos da de comer. Bueno, pon un poco de maná ahí dentro del arca para que se recuerden cómo les alimentaba los 40 años en el desierto. Luego la vara de Aarón. Recuerden que los hijos de Coré se rebelaron en contra de Dios, en contra de Aarón. Y Dios comió a los hijos de Coré con la tierra. Y luego señaló a Aarón como el sumo sacerdote, haciendo que su vara se reverdeciera. Entonces también tomaron esa vara y lo puso dentro del arca. Y Dios dice, Números 17:10, que la razón era para dar una señal a esos hijos rebeldes. Dice, Aarón hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Es decir, otra vez una demuestra de la gracia de Dios, quien no quiso matar a más de ellos. Nos dejó otro recordatorio. Y finalmente, obvio, las tablas del pacto, esos 10 mandamientos que representaban las estipulaciones, los mandamientos del pacto, el acuerdo entre Dios y el hombre, y los judíos en particular, para así tener memoria perpetua de ese acuerdo. Y obvio se puede hablar mucho más de cada pieza, pero estamos tratando de no enfatizarlo ya que el autor no lo enfatiza. Versículo 5 dice que sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Los querubines de oro que cubrían el propiciatorio. Querubines son una especie de ángel, son criaturas que Dios hizo. Hay muchos tipos de ángeles de diferentes jerarquías y rangos. La Biblia realmente no nos habla mucho de eso,
pero sabemos de que los querubines son un rango muy alto de ángeles, ya que siempre se figuran en la presencia misma de Dios. Por ejemplo, los seres vivientes que Ezequiel vio eran querubines, de acuerdo a Ezequiel 10:15. Y ellos estaban como que protegiendo ese lugar tan especial que se llama el propiciatorio. Propiciatoria era el lugar donde los sumos sacerdotes hacían propiciación por los pecados del pueblo. Propiciación significa aplacar o satisfacer la ira de alguien. Es decir, de que la paga del pecado es muerte, y Dios estaba airado en contra del pueblo por su pecado y ellos merecían muerte. Y ahí en ese propiciatorio es donde los sacerdotes traían la muerte de un animal, es decir, su sangre, para que Dios viera la muerte de ese sustituto y su ira se aplacara a favor de los judíos, ¿no? Ese lugar entonces en donde el hombre hizo un sacrificio por su pecado era el lugar donde hubo comunión con Dios, por lo menos por un breve instante. Dios dice en Éxodo 25:22, allí me encontraré contigo sobre el propiciatorio, ¿no? En el mundo no, porque el hombre es pecador y Dios santo. En el tabernáculo tampoco, en las afueras, pero dentro del lugar santísimo, donde hay la sangre de un animal, Dios decía, ahí puedo por un momento tener comunión con ustedes. El problema es de que el hombre era tan pecador de que no podía mantener esa relación con Dios. No podía vivir de acuerdo a esa ley. Así que realmente lo que el antiguo pacto mostró era la imposibilidad de que el hombre mantuviera una relación perpetua con Dios. Ahora, ¿por qué si el autor no quiere enfatizar esas piezas? ¿Por qué nos habló? ¿Por qué enumeró todas esas cosas? Versículo 6 nos explica un poco del significado de esas cosas. Leamos los versículos 6 al 10. Hebreos 9:6. Y así dispuestas esas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces dice al inicio, mira, ese lugar santo donde entraban los sacerdotes, pues los sacerdotes entran y salen constantemente, diario. No hubo mucha restricción ahí, hubo necesidad de que ellos entran, llenar el aceite del candelero, de poner los panes. Estaban entrando y saliendo cada rato. Pero, versículo 7, en la segunda parte, solamente el sumo sacerdote y una vez al año representaba la santidad de Dios. No era fácil entrar. No entró a la ligera, dice, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Realmente el sumo sacerdote tenía que matar a 3 animales para poder entrar. El primer animal, becerro que mataba, lo mataban en holocausto por sus propios pecados, haciendo todos los requisitos de un holocausto, es decir, tomar su mano sobre la cabeza del animal, degollarlo, quitar toda su piel, cortarlo en pedazos y luego quemarlo en holocausto a Dios, para lidiar con su propio pecado. Luego en el día, ese día de expiación, tiene que traer 2 machos cabríos
para lidiar con los pecados involuntarios del pueblo de Israel. Echó suertes y el macho cabrío sobre la cual cayó la suerte, lo tomaba y otra vez lo ofrecía en holocausto, igual como lo hizo para sus propios pecados, pero esta vez para los pecados del pueblo. Luego el otro macho cabrío tomó sus manos, las dos manos sobre su cabeza, confesaba los pecados del pueblo sobre su cabeza y luego lo dejó libre en el desierto, así simbolizando de que Dios estaba olvidándose de los pecados de Israel. Lo curioso es de que todo esto solamente lidiaba con pecados involuntarios, como dice Valera, pecados por hierro, no a propósito. De acuerdo a la ley, si tú pecas a propósito, si tú matas a alguien, la ley prescribiría muerte. No hay la posibilidad de simplemente ir al templo y hacer un sacrificio y matar a un animal. No, esos son para pecados que hiciste sin querer hacerlo. Cuando estás manejando en el freeway y 72 horas, o sea, millas por hora y tienes que bajarlo un poquito. Hoy, regresar al templo para matar a un animal porque no quise hacerlo. Y Dios, o sea, proveyó una manera en que pues hacemos eso a cada rato, muchas veces sin darnos cuenta. Entonces, una vez al año hubo un momento en donde como pueblo confesaron todos sus pecados que no habían ni siquiera confesado porque no supieron que los habían cometido. Y Dios dice, esos pecados les voy a perdonar, a cubrir. Pero te das cuenta de que pues el pueblo de Israel, aún nosotros si estuviéramos allí, nuestro problema, o sea, no tiene que ver solamente con pecados involuntarios. Nuestro problema es de que somos malos y pecamos porque queremos pecar. Y lo hacemos así, lo hacemos a sabiendas de lo que estamos haciendo. Y el problema es de que la ley no pudo lidiar con eso. Necesitamos una limpieza mayor, entonces. Pero el punto, de acuerdo al autor de Hebreos, en todo eso, de una primera parte, una segunda parte, segundo velo, todas esas divisiones, era para comunicar una sola verdad. Versículo 8. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. El punto de todo eso es que tú eres pecador y siempre se mantendrá un velo entre ti y Dios. Y no puedes quitarlo, no puedes removerlo. Tú no tienes la capacidad de mantener una relación con Dios. Aun con los sacrificios de animales, no hubo camino para que el hombre entrara en la presencia de Dios. ¿No? Luego continúa versículo 9. Y dice que todo ese simbolismo, es símbolo para el tiempo ¿qué? Para el tiempo presente. Ahora, ¿qué significa eso? Símbolo. ¿Qué es simbólico? Bueno, la gramática es clara. La primera parte del tabernáculo en donde no hubo acceso a Dios, esa primera parte del tabernáculo es simbólico del tiempo presente. Dices, ¿cómo es de que el lugar santo sin acceso a Dios simboliza nuestro tiempo? Y ahí es donde erramos. Porque cuando leemos la escritura a veces como que nos ponemos allí y realmente no prestamos atención al contexto. Mi tiempo y el tiempo del autor son cosas diferentes. El autor escribió esto hace 2000 años. Cuando él dice nuestro tiempo, está hablando de su tiempo, no mi tiempo, ¿sí? Y si pensamos en cómo es que el autor pensaba en su tiempo, vemos algunas cosas en el contexto. Primero, si continuamos con el mismo versículo 9, nos damos cuenta de que él estaba viviendo en un tiempo en donde continuaban haciendo sacrificios en el templo. El templo no había sido destruido todavía. Porque dice en el 9, tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. No que se presentaron ofrendas en tiempo antaño, sino que hoy se presentan sacrificios. De hecho, si recuerdan, en Hebreos 8:13, el versículo previo a nuestra sección, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero,
Y lo que se da por viejo y se envejece está ¿qué? Está próximo a desaparecer. No que ya se ha desaparecido, sino que está próximo a desaparecer. El punto es de que el autor de Hebreos se ve como que está dentro de un tiempo de transición. El nuevo pacto ya ha empezado, pero el antiguo pacto no se ha cesado todavía. El templo sigue estando allí, los sacrificios siguen ofreciéndose. Y el autor de Hebreos, como que él se ve en un tiempo clave para esos judíos que están aferrándose todavía al antiguo sistema que pronto será destruido. El autor quiere que dejen esas cosas para abrazar a Cristo. Y dices, oye, pero ¿cómo habla de que el velo está ahí cuando Cristo murió? El velo se rompió en Dios de arriba abajo. Y es cierto de que el velo físico se rompió, pero el velo simbólico estaba todavía puesto sobre los ojos de los judíos. Y la Biblia habla muchas veces de esto. Pablo dice que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto. ¿Por qué? Porque el velo solamente se quita con Cristo. Entonces, el autor de Hebreos dice que esa primera sección del tabernáculo, sin acceso a Dios, simbolizaba, representaba el tiempo del antiguo pacto. Y se iba a quedar así, sin acceso a Dios, hasta el tiempo de la reformación, de la reforma de todas las cosas. No la reforma de los 1500 años, sino la reforma en cuando Jesucristo estableciera el nuevo pacto. Y hace esto claro en la sección que sigue, cuando hace una comparación entre lo que el antiguo pacto ofrecía y lo que el nuevo pacto ofrece. De que el antiguo pacto limpiaba a la gente de afuera en su carne, pero no podía penetrar el corazón, no podía limpiar la conciencia del hombre. Solamente el nuevo pacto hace eso, solamente la sangre de Jesucristo limpia por dentro. La sangre de animales, dice el autor, limpia el cuerpo, la sangre de Cristo limpia el corazón. Dice ahí que los animales, versículo 9, esas ofrendas y sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a qué, en cuanto a la conciencia, en cuanto al hombre interior, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de qué, acerca de la carne, acerca del cuerpo. Todas son cosas físicas, comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas. El punto es de que el antiguo pacto lidiaba con cosas externas, que puedes comer carne de res, pero no puedes comer carne de puerco. Luego hablaba de muchas abluciones. Abluciones significa lavamientos, de que tienes que lavarse así antes de entrar en el tabernáculo, en el templo. Ese es lavar tu piel. Todo, como dice el autor, ordenanzas acerca de la carne. Carne se refiere al cuerpo, cosas externas. Y todo esto se iba a mantener hasta el tiempo de reformar las cosas. Lo curioso es de que el autor de Hebreos siempre habla bien del antiguo pacto. Dice, mira, tenía su propósito. Era útil en limpiar a la gente de afuera, pero solamente apuntando hacia el nuevo pacto que nos iba a limpiar por dentro, ¿no? Entonces, en sí, el antiguo pacto que hemos visto cumplió con su propósito porque mostró a la gente de que aunque ellos no podían tener acceso a Dios, la posibilidad estaba ahí. Estaban tan cerca, solamente un velo. Y lo que tenían era la promesa que un día el Mesías, Isaías 53, iba a pagar por el pecado del hombre para así remover la división entre la santidad de Dios y el pecado del hombre. Entonces era nuestro ayo para guiarnos a lo que Jesucristo iba a hacer, que es nuestro segundo punto, que Cristo nos da acceso a la presencia de Dios. El antiguo pacto nos habló de la posibilidad de adorar a Dios. Ahora Cristo nos da acceso pleno a la presencia de Dios. Ven ahí el versículo 11.
Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de cerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La estructura de la gramática es un poco compleja, pero creo que el punto es obvio, ¿no? De que Cristo, ya que Él no tuvo pecado, Él pudo entrar libremente en el lugar santísimo. No hubo velo para Él porque Él no era pecador. Y cuando entró en la presencia de Dios, ahí mismo, en el tabernáculo celestial, Él se ofreció a sí mismo, pagando por nuestro pecado, ¿no? Así que Él ganó acceso por todos nosotros al lugar santísimo. ¿Recuerdas que la única razón por la cual hubo un velo entre nosotros y Dios es porque nuestro pecado nos distanciaba, nos alejaba de Dios? Pero cuando Cristo quita todo nuestro pecado, ya no hay ninguna división entre Dios y nosotros. Ahora, antes de hablar de los detalles, como se acostumbra a hacer, el autor de Hebreos compara a Cristo con el antiguo pacto, compara a Cristo como su sumo sacerdote a los demás sumos sacerdotes. Primero dice que Cristo es un sumo sacerdote de los bienes venideros, de todas las bendiciones que Dios nos ha prometido, ¿no? El Antiguo Testamento a lo mejor hablaba de una limpieza externa. Cristo nos ofrece no solamente un perdón de pecado, no solamente justificación, nos promete santificación y nos promete glorificación. El Antiguo Testamento nos da preciosas promesas de todo lo que Dios nos va a hacer por medio de la muerte del Mesías. Como dice Juan en Apocalipsis 5:10, que ya leemos, hemos sido hechos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo en la nueva Jerusalén para siempre. Cristo es un sumo sacerdote no solamente de cosas pasadas, de animales, es un sumo sacerdote y ministro de todas las bendiciones que nos esperan en el futuro. Y Él nos dio acceso a todas esas bendiciones porque Él pasó por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ya que no es de esta creación. ¿No? Cristo no hizo su sacrificio en una tienda acá en la tierra. Lo hizo en el tabernáculo mucho más grande y mucho más perfecto, el tabernáculo celestial, ¿no? Y dices, oye, José, ¿estás diciendo que hay un tabernáculo en el cielo? Sí. ¿Cómo es? No sé. O sea, es semejante en el sentido de que el tabernáculo terrenal reflejaba de alguna manera el tabernáculo en el cielo, pero la Biblia no nos da muchos detalles de cómo es ese tabernáculo en el cielo, solamente decirnos de que Cristo está ministrando por nosotros ahí. Él se ofreció a sí mismo allí por nosotros y cuando lo hizo, final del versículo 12, dice que obtuvo o habiendo obtenido eterna redención. Me encanta eso, eterna redención. Creo que comprendemos lo que significa redención. Es una palabra que solemos escuchar. Redimir es pagar el rescate para que el esclavo quedara libre, ¿no? Es para librar un esclavo. La paga del pecado es muerte. Así que Cristo pagó ese rescate por nosotros y nos libró de nuestra esclavitud. Pero lo curioso es de que un esclavo puede ser liberado y luego regresar a la esclavitud. Un criminal puede ser liberado de la cárcel y luego cometer otro crimen que le regresa a la cárcel. Pero nuestra redención es una redención eterna. Fuimos eternamente comprados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser esto? Porque es de que un futuro pecado mío
no me puede regresar a la esclavitud y a la condenación. Y es porque cuando Cristo murió por el creyente, murió por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora es imposible que regresemos a la condenación, es imposible que regresemos a la esclavitud, porque Cristo nos ha redimido eternamente. Somos eternamente libres de cualquier condenación. Es maravilloso de que nos limpió una vez para siempre. Ahora la pregunta es, ahora libres, ahora limpios, ahora que nos encontramos dentro del lugar santísimo, ¿qué debemos hacer ahí? Eso es lo que 13 y 14 contestan. Dice, si la sangre de los toros y los machos cabríos, las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Otra vez nos regresa al Antiguo Testamento y nos habla de lo que el Antiguo Testamento hacía. Y dice, mira, o sea, los sacrificios del Antiguo Testamento limpiaban lo externo, hacía que la gente se quedara ceremonialmente limpio. Toros y machos cabríos se refiere a un holocausto, probablemente específicamente el día de expiación. Pero esa frase, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, es una frase que creo que no se encuentra en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Números 19 y se refiere a un rito, a una ley para curar la impureza de la piel. Y lo que Dios instruyó a Moisés es de que matara una becerra. De hecho dice una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y después de matar esa vaca, lo quemaron en holocausto y tomaron las cenizas y guardaron las cenizas fuera del tabernáculo. Y lo guardaron allí. Luego cualquier persona que tuviera una mancha en su piel, un problema ahí en lo externo, en la piel, después de verse con el sacerdote y probar de que ya quedaba limpio, fue fuera del tabernáculo y mezclaba las cenizas de la becerra con agua y lavaba el cuerpo para que quedara ceremonialmente limpio. Entonces eso es una excelente ilustración que el autor usa para describir la efectividad del antiguo pacto, de que ayudó a la gente a quedarse limpios, pero de la piel, o sea, limpios en cuanto a lo externo, para momentáneamente tener así comunión con Dios, pero no lidió con qué, no lidió con el corazón, no lidió con la conciencia. Entonces vean otra vez ese contraste de que dice en el 13 de que los toros, machos, cabrías y la becerra santifican para la purificación de qué, de la carne. Pero lo que no pueden hacer, versículo 14, es limpiar vuestra conciencia de obras muertas. Solamente Cristo hace esto. Y Cristo es el único que jamás ha hecho esto. Aún en el antiguo pacto, recuerden de que Abraham no fue salvo por guardar la ley. Abraham fue salvo ¿por qué? Porque Abraham creyó a Jehová y lo fue contado por justicia. Génesis 15:6. Los muertos animales trabajaba más en la santificación de los judíos, no de su justificación. La salvación siempre ha sido por fe en Jesucristo o confiando en que Él iba a venir o confiando en que ya ha venido. La ley solamente trabajaba en las cosas externas. Pero el argumento es esto, de menor a mayor. Mira, 13, versículo 13. Si la ley limpió las cosas externas, si la muerte de un animal pudo limpiarnos por fuera, ¿cuánto más la muerte del Hijo de Dios nos va a limpiar en todo? También por lo interno. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Claro que nos va a limpiar por completo, ¿no? Me encanta ahí que dice, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas. ¿Cuáles son esas obras muertas de las cuales Cristo nos ha limpiado? Bueno, recuerden que empezamos el sermón diciendo que todos nacemos ¿cómo? Nacemos muertos. Entonces, pensando en la imagen, en la esfera espiritual, la obra muerta es la obra que un muerto hace. O sea, si somos muertos, todo lo que hacemos son obras muertas, sin provecho para Dios. Pecamos y solamente pecamos, ¿no? Todo lo que hicimos fue ensuciado por la carne, porque fuimos cadáveres espirituales. Nuestras conciencias quedaban abrumadas por la cantidad de obras muertas y pecado que cometimos. Y la cruz del Calvario es lo único que puede limpiar nuestra conciencia. Y la verdad es que todos yo creo que venimos a Cristo por eso, ¿no? Desde que llegamos un día en donde ya estoy cansado de mi conciencia, que día y noche me acusa de qué, de obras muertas, de pecados, de la forma en que yo he ofendido a Dios. Así que yo también les invito, les ruego a ustedes que nos han visitado, que todavía no conocen a Dios, si te encuentras en esa condición, tu conciencia está picando, sabes que andas mal, sabes que has pecado contra Dios, lo sabes porque has arruinado a tu familia, tu trabajo, lo que sea, y que día y noche tu conciencia te acusa de haber ofendido a Dios. Hoy Cristo te invita al lugar santísimo. Hoy Cristo te dice, yo tengo la capacidad de darte una conciencia limpia. Qué regalo de que hoy podemos pararnos delante de Dios con una conciencia que no nos acusa, que podemos levantarnos por la mañana y decir gracias Dios por perdonarme todas mis faltas, todos mis pecados. Es glorioso lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero lo ha hecho por un propósito. La última frase allí y con eso concluimos. Dice que Dios nos ha limpiado nuestras conciencias. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos que la salvación es el fin, y la salvación no es el fin. El propósito de todo no es de que seamos salvos. Si piensas así, que pensar así es egoísta. Un narcisista piensa así, pensando en sí mismo, en lo que Dios va a hacer por mí. No, Dios nos salvó con un propósito. Dios nos salvó por algo, ¿no? Dice que fuimos salvos, ¿para qué? Para que sirvamos a Dios. Ahora dice, ¿qué significa servir a Dios? Bueno, la palabra servir ahí, el diccionario lo define como adorar, rendir culto o servir a Dios. Y el asunto es de que está dentro de un contexto de sacerdotes. Sacerdotes que han ahora entrado en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo que un sacerdote debe hacer dentro del lugar santísimo? Pues servir a Dios, servirle en todo. Y eso es una maravilla, el hecho de que Dios nos ha hecho sacerdotes, nos ha puesto la etiqueta sacerdotes de Jehová, y nos ha permitido, nos ha invitado a entrar en su presencia. En el momento, hermanos, en que Cristo murió y el velo se rompió de arriba abajo, cada cristiano desde este momento vive toda su vida dentro del lugar santísimo. Nosotros vivimos toda la vida en la misma presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿qué haces ahí? Porque lo que debes hacer es hacer todo para adorar a nuestro Dios. Pablo nos dice en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El punto es que todo lo que tú haces en tu cuerpo, todo lo que haces en la vida es un acto de ¿qué? De adoración. O sea, una buena o una mala. Pero si eres un cristiano, eres un sacerdote. Te encuentras detrás del velo en la presencia de Dios. Y Dios te manda a servirle como debes, ¿no? Es una maravilla el hecho de que Dios nos ha invitado a estar en su presencia. Tenemos acceso directo a Jehová de los santos. ¿Cómo estamos aprovechando de ese privilegio? Es la pregunta. Señor, qué privilegio, qué bendición. No solamente lo que vivimos hoy, sino pensando en el futuro. Pensamos en que nuestro sumo sacerdote Cristo es un sumo sacerdote de bienes venideros. Y que sabemos que un día realmente vamos a estar en tu presencia cara a cara, adorándote y sirviéndote por toda la eternidad. Qué dicho privilegio. Que un día vamos a reinar juntamente contigo en una nueva Jerusalén, sin pecado, sin dolor. Nos quedamos maravillados. Porque lo que recordamos es de que nosotros éramos pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados. Y que el único mensaje que en aquel entonces escuchamos era pecador, pecador, pecador. Nuestra conciencia constantemente nos acusaba. Y te damos gracias de que tú mandaste a tu Hijo Jesucristo para limpiarnos y para silenciar nuestra conciencia, porque ahora nos encontramos completamente limpios y sin condenación. Ayúdanos, Señor, ahora a vivir de acuerdo a todo lo que has hecho por nosotros y todo lo que harás por nosotros, ya que somos tus sacerdotes. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Estamos agradecidos por la palabra de Dios y lo que hemos escuchado esta mañana. Y solo queremos recordarles que hay hermanos disponibles para contestar sus preguntas. Aquí enfrente a mi mano derecha, ellos están disponibles para contestar cualquier tema de lo que hayan escuchado en esta mañana. Y para despedirnos vamos a ponernos de pie y cantar el himno ¿Qué me puede dar perdón? Cantemos todos juntos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la